Era una noche fría, de esas en las que el viento parece susurrar secretos antiguos por las calles desiertas. Dentro de una casa que alguna vez fue un hogar cálido, el joven estaba sentado en su habitación, perdido en sus pensamientos, cuando la puerta se abrió de golpe. Sus padres, con rostros duros e implacables, entraron en la habitación. La mirada en sus ojos no era de preocupación ni de amor, sino de juicio y cansancio. Sin rodeos, le dijeron lo que nunca habría esperado escuchar: vete, gorrón, y no vuelvas nunca más. Esas palabras, pesadas como rocas, cayeron sobre él como una sentencia. No hubo tiempo para preguntas, lágrimas ni explicaciones. Ellos ya habían tomado su decisión, y para el joven, el mundo tal como lo conocía se derrumbaba en ese instante. Con el corazón acelerado y la mente en caos, se levantó, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba. Tomó algunas pocas cosas que cabían en una vieja mochila y, en silencio, salió por la puerta principal, la misma por la que había pasado tantas veces, pero que ahora parecía ser el portal hacia un abismo desconocido. Mientras se alejaba de la casa, las luces de las ventanas se apagaron una a una, como si su existencia fuera lentamente borrada de ese lugar. Sin embargo, el frío de la noche era implacable, y pronto se dio cuenta de que estaba solo. La calle, antes familiar, ahora era un camino sin destino, donde cada paso que daba lo llevaba más profundo en la oscuridad. La realidad de lo que acababa de suceder aún no se asentaba por completo. Su corazón estaba lleno de preguntas, pero no había nadie para responderlas. Se sentía traicionado, abandonado, pero al mismo tiempo, una parte de él aún no podía creer lo que acababa de pasar. A cada paso, esperaba escuchar una voz llamándolo de vuelta, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero esa voz nunca llegó. Y así, el joven continuó caminando, su mente girando en mil direcciones, tratando de comprender cómo un hogar tan familiar podía transformarse en algo tan hostil en cuestión de segundos. Su viaje apenas comenzaba, y la primera lección que la vida le enseñaría sería la más difícil, que a veces, aquellos que deberían protegernos son los que nos causan los mayores dolores. Pero esa noche, todo lo que sabía era que estaba solo, perdido en una ciudad grande y fría, sin un lugar al que pudiera llamar suyo. A medida que avanzaba por las calles vacías, la soledad comenzó a envolver al joven como un manto pesado e ineludible. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, haciéndole sentir que el mundo entero se había reducido a ese interminable camino de asfalto y sombras. No tenía un destino, solo sabía que no podía quedarse donde estaba, pero tampoco tenía a dónde ir. La fría brisa cortaba su rostro, y la realidad de su situación comenzaba a hundirse en su mente. Estaba solo, completamente solo en un mundo que de repente se sentía infinitamente grande y hostil. Con el paso del tiempo, el agotamiento se fue apoderando de él, y cada rincón oscuro se convertía en un recordatorio de su aislamiento. Las luces de las casas, que alguna vez le parecieron reconfortantes, ahora lo miraban con indiferencia, como si no hubiera lugar para él en ninguna parte. Se detuvo frente a una tienda cerrada, sus piernas temblaban por el frío y el miedo. Se dejó caer en un rincón, abrazando sus rodillas, buscando un calor que no existía. En ese momento, la inmensidad de su soledad se hizo palpable, y comprendió que la vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Ya no era solo la falta de un hogar, era la ausencia total de pertenencia, un vacío que parecía consumirlo desde dentro. La noche avanzó y, con ella, la oscuridad en el alma del joven se hizo más profunda. Mientras estaba acurrucado en aquel rincón, escuchó ruidos a lo lejos, el eco de pasos que se acercaban lentamente. Al principio, no le dio importancia, pensando que solo eran transeúntes, pero pronto se dio cuenta de que esos pasos eran diferentes, más pesados, más erráticos. Alzó la vista y vio a un grupo de sombras que se movían en su dirección, figuras envueltas en una penumbra amenazante. El miedo se apoderó de él al reconocer la mirada depredadora en los ojos de aquellos hombres. Sin dudar, intentó levantarse y alejarse, pero su cuerpo estaba débil y sus movimientos eran torpes. Una mano ruda lo agarró por el brazo, y el joven sintió un escalofrío de terror recorrer su columna. Intentó zafarse, pero era inútil. La oscuridad no solo lo envolvía por fuera, sino que ahora amenazaba con devorarlo desde dentro.
En ese momento, se dio cuenta de lo vulnerable que era, de cómo la ciudad, con todas sus promesas de anonimato, podía volverse un lugar peligroso y despiadado en cuestión de segundos. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de él por completo, una voz firme pero calmada interrumpió la tensión del momento. «Déjalo en paz», exclamó alguien desde la oscuridad. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la interrupción. El joven, aún asustado, giró la cabeza y vio a una figura emergiendo de las sombras, un hombre mayor con una mirada decidida y una postura protectora. Con un gesto autoritario, el recién llegado hizo retroceder a los agresores, que, después de unos segundos de vacilación, decidieron marcharse, murmurando amenazas entre dientes. El joven, temblando aún por el susto, fue incapaz de articular palabra mientras el hombre se acercaba. «Estás a salvo ahora», le dijo con voz tranquila, extendiendo una mano en gesto de ayuda. Sin otra opción, el joven aceptó y sintió un alivio inesperado al ser levantado del suelo. «No deberías estar aquí solo», continuó el hombre. «Ven, te llevaré a un lugar seguro». Aunque aún no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, el joven sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza, un pequeño rayo de luz en medio de su oscura situación. Con pasos vacilantes, comenzó a seguir a su Salvador, sin saber que este encuentro cambiaría su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. El hombre lo condujo a través de calles silenciosas hasta llegar a una modesta casa en las afueras de la ciudad. Al abrir la puerta, una cálida luz se derramó desde el interior, contrastando con la fría oscuridad exterior. El joven, aún con la mente nublada por los acontecimientos recientes, fue recibido por el suave murmullo de una familia que charlaba en la sala. Al entrar, sintió el calor del hogar, un calor que había olvidado y que ahora lo envolvía como un bálsamo para su alma herida. La esposa del hombre lo saludó con una sonrisa amable y sin hacer preguntas, le ofreció una taza de té caliente. Los niños, curiosos pero respetuosos, lo miraron con ojos llenos de inocencia y acogida. Esa noche, mientras se sentaba a la mesa con ellos, comiendo una comida simple pero reconfortante, el joven sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de pertenencia. No había lujos, ni promesas de un futuro fácil, pero había algo mucho más valioso: aceptación. Mientras escuchaba las conversaciones cotidianas de la familia, casi podía olvidar la dura realidad que había dejado atrás. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, encontró una nueva familia, una que lo acogió sin condiciones ni preguntas, dándole un lugar en el que, aunque temporal, se sentía seguro. Esa noche, por primera vez desde que fue expulsado de su hogar, durmió sin miedo, sintiendo que quizás, solo quizás, había encontrado un nuevo comienzo. Con el paso de los días, el joven comenzó a adaptarse a su nueva vida en aquella casa acogedora. La familia que lo había rescatado no solo le ofreció un techo, sino también un entorno lleno de comprensión y apoyo. Cada mañana, se levantaba con un propósito renovado, ayudando en las tareas del hogar y aprendiendo habilidades que nunca antes había tenido la oportunidad de desarrollar. El hombre que lo había salvado, a quien ahora llamaba Don Manuel, se convirtió en una figura paterna, enseñándole no solo a trabajar con sus manos, sino también a enfrentar sus propios demonios interiores. Pero sanar no fue un proceso fácil ni rápido. Las cicatrices del pasado seguían allí, recordándole constantemente el dolor y el rechazo que había sufrido. Hubo noches en las que el miedo y la tristeza volvían a inundar su mente, despertándolo de sueños inquietos. Sin embargo, cada vez que eso ocurría, encontraba consuelo en la calidez del hogar y en las palabras tranquilizadoras de Doña María, la esposa de Don Manuel, quien con paciencia lo ayudaba a entender que el camino hacia la recuperación requería tiempo. Poco a poco, comenzó a sentirse más fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente, descubriendo una resiliencia que nunca supo que tenía. A medida que el joven iba reconstruyendo su vida, comenzó a surgir en él un deseo profundo de enfrentar su pasado. Aunque había encontrado una nueva familia y un lugar en el mundo, las heridas de su antiguo hogar aún lo atormentaban. Con el tiempo, ese deseo se transformó en una determinación: debía regresar y confrontar a sus padres, no solo para entender lo que había ocurrido, sino para encontrar un cierre y, tal vez, perdonar. Don Manuel, al notar este cambio en él, lo animó a seguir adelante con su decisión,
pero le advirtió que el camino hacia la redención y el perdón sería difícil y lleno de incertidumbre. Con el apoyo de la familia que lo había acogido, el joven comenzó a prepararse para ese encuentro. Reflexionaba sobre todo lo que había vivido en esos años, sobre las lecciones aprendidas y las cicatrices que llevaba consigo. Sabía que enfrentarse a sus padres no sería fácil, pero también entendía que era un paso necesario para liberarse del peso del pasado. A medida que se acercaba el día, los recuerdos dolorosos se mezclaban con la esperanza de una posible reconciliación. Aunque el miedo seguía presente, también lo estaba una nueva sensación de fortaleza interior, una que le decía que, pase lo que pase, estaba listo para cerrar ese capítulo de su vida. Finalmente, el día llegó. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de emociones en su interior, el joven se dirigió a la casa de su infancia. Cada paso hacia esa puerta que alguna vez había cruzado cientos de veces, ahora se sentía pesado, cargado de recuerdos y temores. Cuando llegó, se quedó parado frente a la puerta durante unos segundos que parecieron una eternidad, dudando si debía tocar. Pero sabía que no podía retroceder. Con una profunda respiración, golpeó suavemente la puerta, el sonido resonando en sus oídos como un eco del pasado. La puerta se abrió lentamente, revelando a sus padres, ahora visiblemente más envejecidos. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y algo que no podía descifrar del todo. El silencio que siguió fue abrumador, cargado de todo lo que no se había dicho durante esos largos 15 años. Finalmente, su padre rompió el silencio con una voz temblorosa, preguntando por qué había regresado. El joven, luchando por mantener la compostura, explicó que no buscaba venganza ni reproches, sino comprensión. Quería saber por qué lo habían expulsado de esa manera y si había alguna posibilidad de cerrar la herida que había marcado sus vidas. Mientras las palabras salían de su boca, sintió una mezcla de liberación y vulnerabilidad, consciente de que el futuro de esa relación dependía de lo que se dijera en los próximos momentos. El silencio volvió a instalarse en el aire, pero esta vez estaba cargado de una tensión diferente, una que parecía estar al borde de romperse con una verdad no dicha. Su madre, con lágrimas en los ojos, fue la primera en hablar. Con voz entrecortada, comenzó a revelar lo que durante años había guardado en su corazón. Explicó que, en aquel entonces, la familia estaba atravesando una crisis financiera profunda, una que los había llevado al borde de la desesperación. Los problemas económicos, junto con la presión de mantener a la familia, habían generado un ambiente de tensión constante en el hogar. Desesperados y sintiéndose incapaces de ofrecerle un futuro digno, sus padres tomaron la decisión extrema de expulsarlo, creyendo que él tendría una mejor oportunidad lejos de ellos. A medida que las palabras de su madre llenaban la habitación, el joven sintió una oleada de emociones encontradas. Por un lado, estaba el dolor de saber que había sido apartado por una razón que nunca comprendió en su juventud. Por otro, comenzó a ver a sus padres bajo una nueva luz, no como los villanos de su historia, sino como seres humanos quebrantados que tomaron una decisión terrible en un momento de desesperación. Su padre, quien hasta entonces había permanecido en silencio, añadió que habían lamentado esa decisión todos los días desde que se fue, pero el orgullo y la vergüenza les impidieron buscarlo. Con la verdad expuesta, la sala se llenó de una mezcla de arrepentimiento y comprensión, dejando al joven con la difícil tarea de decidir cómo procesar lo que acababa de escuchar. El joven, ahora hombre, escuchó en silencio, dejando que las palabras de sus padres se asentaran en su corazón. La revelación no borraba el dolor de los años perdidos ni el sufrimiento que había soportado, pero ofrecía una explicación que, aunque tardía, le daba sentido a lo que había vivido. Con el rostro serio pero los ojos llenos de una mezcla de tristeza y empatía, les dijo que nunca había dejado de preguntarse qué había hecho mal, qué había hecho para merecer ese destierro. Pero ahora entendía que no era cuestión de culpa, sino de circunstancias que escapaban al control de todos. Sus padres, con lágrimas en los ojos, se acercaron a él y en ese gesto, él percibió el peso del arrepentimiento y el anhelo de una segunda oportunidad. En ese momento, el joven sintió que algo dentro de él se soltaba, como si finalmente pudiera liberar la carga que había llevado durante tanto tiempo.
Se dio cuenta de que tenía la opción de aferrarse al resentimiento o de abrazar el perdón, no solo por sus padres, sino también por sí mismo. Con voz firme pero llena de emoción, les dijo que los perdonaba, no porque sus acciones no hubieran tenido consecuencias, sino porque él ya no quería vivir prisionero del pasado. Les explicó que había encontrado una nueva familia que lo había ayudado a sanar y que ahora, al regresar a ellos, esperaba que pudieran reconstruir algo juntos, aunque fuera diferente de lo que habían perdido. Sus padres, conmovidos por su madurez y generosidad, lo abrazaron con fuerza, un abrazo que parecía intentar compensar los años de ausencia. La historia culmina con un nuevo comienzo. Aunque el camino hacia la reconciliación completa sería largo y lleno de retos, el primer paso ya estaba dado. El joven decidió no quedarse en el pasado, sino mirar hacia el futuro con la esperanza de construir algo nuevo junto a sus padres. Su nueva familia también fue parte de este proceso, extendiendo su apoyo y amor a los padres biológicos del joven, creando una red de amor y comprensión que abarcaba a todos. El hombre que una vez fue abandonado había encontrado la manera de transformar su dolor en perdón, y en ese acto, no solo sanó sus heridas, sino que también abrió la puerta para que todos ellos pudieran empezar de nuevo. En ese abrazo compartido, se selló un pacto de redención y de amor renovado, un final que, aunque no perfecto, era un testimonio de la capacidad humana de sanar y reconstruir, incluso a partir de los escombros más dolorosos del pasado.